El escenario es para músicos, no para barrenderos. Se burlaron mientras reían a carcajadas desde el fondo del teatro, lanzando miradas de desprecio hacia el hombre que, escoba en mano, barría el suelo de madera noble del escenario como si fuese una reliquia sagrada. Era delgado, con el cabello canoso recogido en una coleta baja. Su uniforme de mantenimiento, manchado por el tiempo, contrastaba con el brillo dorado de los instrumentos que colgaban del techo como trofeos olvidados. Nadie sabía su nombre. Lo llamaban simplemente el viejo. Y todos, incluso los músicos jóvenes y arrogantes de la orquesta municipal, lo ignoraban, o peor aún, se burlaban. «¡Cuidado!», gritó uno de ellos. «No vayas a rayar el suelo con tus zapatos baratos». Las risas estallaron de nuevo. El viejo no dijo nada. Solo alzó los ojos lentamente, deteniéndose un instante para mirar el gran piano de cola al centro del escenario. Lo contempló como quien reconoce a un viejo amigo. Sus dedos temblorosos rozaron una tecla con la misma delicadeza con la que un pintor acaricia el lienzo antes de empezar una obra maestra. Esa noche, el Teatro Municipal preparaba un evento especial, una gala para celebrar los 100 años de la fundación del Conservatorio Real de Música. Los músicos ensayaban con prisa, afinando instrumentos, revisando partituras, discutiendo pasajes con nervios y arrogancia. Entre ellos, nadie notó cuando el viejo desapareció tras bambalinas. Pero lo que nadie sabía, ni el director de orquesta, ni los músicos de renombre invitados, ni el alcalde que daría el discurso de apertura, era que en un viejo archivo, bajo el polvo y el olvido, se encontraba una partitura firmada por un tal A.G. Herrera. Una obra revolucionaria jamás interpretada en público, escrita por un joven prodigio desaparecido misteriosamente hace más de 40 años. Su nombre había sido leyenda. Hasta que fue olvidado. Esa partitura, solo una persona sabía dónde estaba. Solo una persona la recordaba de memoria. Solo una persona podía tocarla. Y esa persona no era otro que el viejo barrendero. Un silencio expectante llenó la sala cuando, por un error técnico, se anunció que el pianista principal había sufrido una indisposición minutos antes del espectáculo. El director, desesperado, pidió un voluntario entre los asistentes para que hiciera una interpretación breve mientras se resolvía la situación. Nadie se movió. Hasta que el viejo, sin decir palabra, caminó hacia el piano. «¿Qué hace ese hombre ahí?», gritó alguien desde el público. «Saquen al conserje». Pero fue entonces cuando sus manos tocaron las teclas, y todo cambió. No fue solo música. Fue una confesión, una biografía convertida en armonía. Cada nota revelaba cicatrices, amores perdidos, sueños rotos, y esperanzas que se negaban a morir. El teatro, acostumbrado al sonido pulido y correcto de músicos académicos, fue sacudido por una interpretación visceral, imperfecta, humana. Las notas flotaban como pájaros en una tormenta. El público, primero desconcertado, quedó hipnotizado. Un silencio reverente se apoderó de la sala. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. El director, con la batuta temblando en sus manos, reconoció la melodía. Era la obra perdida de A.G. Herrera. Cuando el último acorde se desvaneció, nadie se atrevió a aplaudir. Solo el eco de la última nota pareció mantenerse en el aire como si el tiempo se rehusara a seguir avanzando. El viejo se levantó, bajó la tapa del piano, y con una reverencia simple, caminó hacia la salida del escenario. «Espere», dijo una voz desde el palco presidencial. «¿Quién es usted?». Él se detuvo. Por primera vez en años, habló con voz firme y clara. «Solo soy un barrendero que solía soñar con la música. Un nombre olvidado. Pero hoy, por un instante, recordé quién fui». Una ovación rompió el silencio, esta vez sincera, poderosa. El teatro entero se puso de pie. El director bajó corriendo del escenario y lo alcanzó antes de que desapareciera entre las cortinas. «Maestro, ¿ustedes? ¿Herrera?». El viejo sonrió apenas, sin confirmar ni negar. «Tal vez. Pero no importa el nombre. Importa lo que uno deja en el mundo, incluso cuando nadie lo mira». Esa noche, los periódicos no hablaron del alcalde, ni de los discursos. Hablaron del misterioso pianista que transformó el silencio en eternidad. Pero lo más sorprendente ocurrió al día siguiente, cuando los trabajadores del teatro descubrieron que el viejo no había vuelto. Ni su escoba, ni su uniforme, ni sus pertenencias.
Solo una hoja manuscrita, apoyada sobre el piano, con una frase. El escenario no es para músicos ni para barrenderos. Es para quien tenga algo que decir, y la valentía de decirlo. El director tomó la hoja entre sus manos con cuidado, como si contuviera los últimos vestigios de algo sagrado. Sus ojos se humedecieron mientras leía y releía la frase, sintiendo que una verdad demasiado grande para ser comprendida había sido escrita en esas pocas palabras. Aquella mañana, el teatro parecía diferente. El eco de la interpretación de la noche anterior aún flotaba entre los pasillos, como si las paredes se negaran a dejarlo ir. Los músicos llegaban uno a uno, y al enterarse de lo ocurrido, algo en su actitud cambió. Los rostros antes cargados de soberbia ahora mostraban perplejidad, incluso humildad. Algunos comenzaron a preguntar entre susurros por el viejo, ¿dónde vivía? ¿Quién lo había contratado? ¿Por qué nunca habían notado que estaba ahí? La administración del teatro revisó archivos, contratos, registros de empleados, pero no había ningún nombre, ningún registro. Nadie lo había contratado oficialmente. Ningún supervisor podía explicar cómo había llegado a trabajar allí. Era como si hubiese surgido del propio silencio del teatro, como un fantasma de otro tiempo. Uno de los violinistas más jóvenes, Diego, que solía reírse del viejo y hacer comentarios despectivos, fue visto más tarde ese día sentado solo frente al piano, mirando fijamente las teclas como si esperara que ellas le hablaran. Su arco colgaba de sus dedos, inerte. Cuando otros músicos pasaban cerca, lo miraban con respeto inusual, sin burlas, sin palabras. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, en una casa antigua tapiada por el tiempo y el abandono, una mujer de cabello blanco encontraba en su buzón una carta sin remitente. Al abrirla, reconoció la caligrafía de alguien a quien no había visto en décadas. Temblando, leyó: Querida Elisa. A veces, para reencontrarse con la música, uno debe primero aprender a vivir sin ella. El escenario ya no me pertenece, pero anoche fue mi despedida, y también mi renacer. Tú fuiste siempre mi melodía más profunda. Ah. Sus manos se cubrieron la boca al terminar la carta. Lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Ella, que durante años había conservado el retrato de un joven pianista con la mirada inquieta y los dedos como ramas danzantes, supo que esa noche no fue una ilusión. Supo que el hombre que ella había amado y perdido entre notas y decisiones imposibles, había regresado, solo para decir adiós. En los días que siguieron, el teatro se convirtió en un lugar de peregrinaje. La gente venía a ver el piano donde el viejo tocó, a fotografiar la hoja manuscrita que fue enmarcada y colgada en la entrada, y a preguntar por la obra que él había interpretado. El director, que no dormía desde aquella noche, comenzó a buscar entre los archivos antiguos del conservatorio, convencido de que había más partituras del supuesto A.G. Herrera escondidas u olvidadas. Una tarde, entre documentos sin clasificar y cajas polvorientas en el sótano del conservatorio, encontró un cuaderno de tapas negras con una firma desvaída: Alejandro Gabriel Herrera. Lo abrió con manos temblorosas. Allí estaban decenas de composiciones jamás interpretadas, acompañadas de anotaciones personales, ideas para conciertos, poemas intercalados entre pentagramas. Era como haber descubierto el diario íntimo de un genio oculto. De inmediato, el director decidió organizar un ciclo de conciertos en honor al viejo. Lo llamaron La Voz del Silencio. Reunieron a los mejores intérpretes, pero ninguno quiso tocar la pieza que el viejo interpretó aquella noche. Dijeron que no era cuestión de técnica ni de ensayo. Era algo más profundo. Algo que no se podía repetir. A falta de grabaciones oficiales, pues esa noche no había cámaras encendidas, la interpretación quedó grabada solo en la memoria de los que estuvieron presentes. Y aún así, cada persona la recordaba de manera distinta. Unos decían que la pieza tenía un pasaje que les hizo recordar a sus madres. Otros, a un amor perdido. Otros más, afirmaban que por un momento sintieron como si flotaran sobre el mar. Lo único en común era la certeza de que jamás volverían a oír algo igual. Mientras tanto, en calles lejanas, comenzaron a circular rumores. Un joven guitarrista callejero en Valencia juraba que un anciano de mirada intensa se le acercó una madrugada para corregirle una escala y luego desapareció. Una cantante de jazz en Buenos Aires afirmaba haber recibido una nota anónima con una melodía desconocida que hizo llorar a todo su público. En Tokio, un niño prodigio relató que un anciano misterioso lo ayudó con su primera composición y le dijo: «No toques para los aplausos.
Toca para el silencio que vive en el corazón de otros. Poco a poco, se tejió una leyenda, que A.G. Herrera no había desaparecido, sino que había decidido enseñar desde el anonimato, llevando su música a los rincones donde nadie la esperaba. Que su verdadero escenario eran las calles, los trenes, las plazas, los salones vacíos al amanecer. Y que su mayor obra no fue la que compuso, sino la que despertó en los corazones de otros. Diego, el joven violinista, cambió. Nadie lo reconocía. Dejó los concursos, dejó la orquesta. Comenzó a dar clases gratuitas en barrios marginales, enseñando a niños a tocar con el alma. En una entrevista, cuando le preguntaron qué lo había inspirado, simplemente dijo: un barrendero que sabía más de música que todos nosotros juntos. Y así, la figura del viejo se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en un símbolo. El teatro colocó una placa en el escenario, en honor al artista que nos enseñó que el alma no necesita nombre para ser escuchada. Cada año, en el aniversario de su aparición, se celebra un concierto en silencio. Sin instrumentos. Sin público. Solo con músicos sentados en el escenario, recordando la presencia que alguna vez tocó lo intangible. Pero en alguna parte, entre trenes que atraviesan la noche y cafés donde aún suena un piano desafinado, alguien jura haber visto a un hombre viejo, con paso sereno, escuchando atentamente antes de perderse en la multitud. Algunos lo describen como un anciano de mirada profunda, que viste siempre con una chaqueta oscura gastada por el tiempo y una bufanda gris que cubre parcialmente su cuello. Otros dicen que lleva una libreta de cuero donde anota cosas que solo él entiende, símbolos extraños, fragmentos de pentagramas, palabras en idiomas olvidados. Nadie ha logrado hablar con él más de unos segundos. Aparece, observa, deja una frase, y desaparece como una brisa. Una noche en Lisboa, durante una jam session de músicos callejeros, una flautista principiante se encontraba nerviosa, incapaz de tocar su solo. El público murmuraba, comenzaba a perder la atención. En ese momento, el anciano se acercó. Le susurró algo al oído, y ella, como si le hubieran arrancado el miedo del pecho, comenzó a tocar. Su interpretación fue tan emotiva que incluso los músicos profesionales enmudecieron. Cuando se volteó para agradecer al hombre, él ya no estaba. La leyenda del barrendero de la música comenzó a tomar fuerza en foros, en blogs, en conversaciones entre artistas. Algunos lo consideraban un mito, una figura inventada por la necesidad de creer que el arte todavía puede ser sagrado. Pero otros lo habían visto. No solo lo habían visto, lo habían sentido. Como una presencia que despierta una parte dormida del alma, como un acorde secreto que vibra desde adentro. En una escuela rural en Andalucía, un niño ciego comenzó a tocar el piano con una sensibilidad inusual. Su maestra aseguró que había aprendido una melodía que no estaba en ningún libro, una pieza que le enseñó un amigo que solo viene por las noches y huele a madera vieja. El niño dijo que ese amigo le hablaba de colores que nunca había visto, y de silencios más largos que el tiempo. Mientras tanto, en el Conservatorio Real, el ciclo La Voz del Silencio se convirtió en uno de los eventos más prestigiosos de Europa. Cada año, jóvenes talentos de todo el mundo presentaban composiciones originales inspiradas en la figura del maestro desconocido. Pero algo curioso ocurría con frecuencia. Muchos de esos músicos confesaban haber soñado con él. Decían que en sus sueños, el viejo les corregía partituras, les hablaba en metáforas, les pedía que tocaran con los ojos cerrados, escuchando con el pecho en lugar de los oídos. El director del teatro, ya mayor, dedicó los últimos años de su vida a rastrear todo lo relacionado con Herrera. Visitó archivos en ciudades lejanas, contactó con familiares de antiguos compañeros, entrevistó a músicos retirados. En una residencia para ancianos en Medellín, encontró a un trompetista que afirmó haber tocado con él en un cuarteto de jazz en los años 70, en una época en la que Herrera viajaba por Sudamérica bajo otro nombre. Nunca quiso fama, le dijo el anciano. Decía que la música es como el viento. Cuando la atrapas, deja de ser libre. El director lloró al escucharlo. Regresó a casa con la sensación de haber encontrado una pieza más del rompecabezas. Pero el rostro del barrendero seguía sin nombre, sin historia completa. Tal vez nunca la tendría. En las redes sociales, comenzaron a circular grabaciones espontáneas de momentos extraños. Un anciano tocando una melodía en un órgano abandonado en una iglesia vacía, otro caminando junto a una joven cellista en Berlín,
dándole consejos entre sonrisas. Las imágenes eran borrosas, muchas veces inconclusas. Pero aquellos que presenciaban los eventos, juraban que algo especial ocurría después. Como si su presencia dejara una huella invisible. Un productor musical en Nueva York, escéptico por naturaleza, decidió hacer un documental sobre el fenómeno. Lo llamó El hombre que no tocó para ser escuchado. Viajó por más de 15 países, entrevistó a decenas de músicos, recolectó testimonios, leyendas y grabaciones caseras. Pero lo más impactante ocurrió al final del rodaje. Una noche, mientras revisaba las notas frente al piano del estudio, se encontró con una hoja manuscrita encima de las teclas. Nadie sabía cómo había llegado allí. En ella, una sola frase. Graba los silencios. Ahí está la música que no se enseña. El productor decidió no publicar el documental. Dijo que no tenía derecho a capturar algo que no quería ser atrapado. Que había comprendido, demasiado tarde, que el misterio era parte esencial del mensaje. En una pequeña aldea del norte de Marruecos, una anciana relató que un hombre le había enseñado a tejer mientras tarareaba melodías extrañas. Que cada movimiento del hilo debía tener ritmo, como una sinfonía. Ella tejía alfombras que cuando eran pisadas producían un eco curioso, casi musical. Él me dijo que cada arte tiene su partitura, repetía. Los años pasaban, pero la figura del viejo no se desvanecía. Se convertía en símbolo, en inspiración, en mito. Escuelas de música comenzaron a dejar una silla vacía durante sus presentaciones, en su honor. Algunas orquestas colocaban discretamente una escoba junto al piano, como señal de respeto. Y en el Conservatorio Real, cada alumno nuevo debía aprender de memoria la frase que había dejado aquella noche. El escenario no es para músicos ni para barrenderos. Es para quien tenga algo que decir, y la valentía de decirlo. Pero en medio de todo ese homenaje, él seguía caminando por el mundo, lejos de los focos, sin nombre, sin aplausos. En la estación de tren de Kioto, una joven estudiante de violín lo vio observando a un niño que tocaba con una caja de zapatos y cuerdas de pescar. El viejo le sonrió y le dijo: «Nunca subestimes una nota sincera, aunque venga de una cuerda rota». Y volvió a perderse entre la gente, como una melodía que solo se escucha una vez y queda grabada para siempre. El tiempo siguió su curso, como el compás de una sinfonía que avanza sin esperar a nadie. Las historias del viejo se transformaron en murmullos entre músicos, leyendas en conservatorios, inspiración en las partituras de jóvenes que buscaban algo más que técnica, buscaban verdad. Y mientras el mundo seguía girando, su figura se volvió cada vez más intangible, más mítica, más universal. Nadie sabía su nombre real, nadie sabía su edad ni de dónde venía. Pero todos, en algún rincón de su alma, lo habían sentido. Una noche, en un auditorio moderno construido en el corazón de Madrid, se celebraba un evento internacional llamado Los Sonidos del Silencio. Asistieron músicos de más de 50 países. La gala cerraría con una pieza inédita atribuida a A.G. Herrera, rescatada de los archivos personales del director fallecido del Teatro Municipal, quien dejó una caja secreta con notas y partituras que nunca fueron publicadas. Era una pieza breve, apenas 6 minutos, sin título, escrita con tinta desvaída y muchas correcciones a mano, como si hubiese sido compuesta entre lágrimas y recuerdos. Un joven pianista francés, considerado prodigio por su virtuosismo, fue el encargado de interpretarla. Antes de tocar, se levantó y dijo al público: «Esta obra no es para deslumbrar, ni para ganar premios. Es para cerrar los ojos y escuchar lo que no se puede ver». Y entonces, empezó. El teatro entero enmudeció. Cada nota era como una llave abriendo puertas secretas en el alma. No era una melodía que buscara aprobación. Era una confesión, una caricia, un grito contenido. La música narraba algo que ningún lenguaje podía expresar. Los que escuchaban sentían recuerdos que no sabían que tenían, emociones que nunca habían entendido del todo. Era como si la pieza estuviera escrita para cada uno de los presentes de manera distinta. Cuando la última nota se extinguió, el silencio que la siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Nadie se movía. Nadie respiraba. Algunos lloraban, otros simplemente se miraban sin hablar. En ese instante, todos comprendieron, no era solo una pieza musical. Era una despedida. Un adiós del alma que la compuso. Una carta final escrita sin palabras. Entonces,
Ocurrió algo insólito. Un niño del público, de apenas 8 años, se levantó de su asiento, caminó hasta el borde del escenario y colocó una escoba de juguete junto al piano. Nadie le había dicho nada. Nadie se lo pidió. Pero todos lo entendieron. El auditorio entero se puso de pie. No como una ovación tradicional, sino como un acto de reverencia. No se aplaudía la música, se aplaudía al espíritu detrás de ella. Ese fue el momento en que la leyenda se convirtió en legado. El viejo ya no era solo un hombre. Era una idea viva, que la música no pertenece a quienes tienen fama, ni a los escenarios iluminados, ni a los egos brillantes. Pertenece a quienes se atreven a tocar lo invisible. A quienes saben que el arte no es un espectáculo, sino un puente hacia lo más profundo de la condición humana. Desde entonces, en cada rincón del mundo, surgieron músicos que abandonaron las fórmulas y buscaron la esencia. Conservatorios que abrieron sus puertas a niños sin recursos, orquestas que tocaban en hospitales, en cárceles, en zonas olvidadas. El arte dejó de ser exclusivo. Se volvió una herramienta de transformación, de sanación, de memoria. Y siempre, en algún rincón de esas nuevas generaciones, aparecía alguien que decía haberlo visto. Un anciano sentado al fondo, entre sombras. Una figura que desaparecía justo cuando empezaba la música. Una voz que susurraba. No toques para ser escuchado. Toca para que alguien, en silencio, se sienta menos solo. Muchos intentaron encontrarlo. Buscaron en archivos, en cámaras de seguridad, en bases de datos internacionales. Nunca lo lograron. Y quizás, ese fue su último acto de genialidad, desaparecer justo cuando se hizo eterno. Porque, en el fondo, él nunca quiso ser recordado como un maestro. Quiso ser una pregunta. Una llama. Un susurro. Un acorde que vive donde nadie mira. Y hoy, si alguna vez escuchas una melodía que te eriza la piel sin razón, si ves a un músico tocando para nadie en especial, si sientes que el arte está vivo en una mirada, en un gesto, en una nota mal tocada pero honesta, tal vez, solo tal vez, él esté ahí. Observando. Sonriendo. Y caminando de nuevo, escoba en mano, hacia otro escenario que necesita recordar porque la música existe. Porque el escenario, como dijo alguna vez, no es para músicos ni para barrenderos. Es para quien tenga algo que decir, y la valentía de decirlo.